te van a comenzar a demandar. Claro. Y cuando te demandan, te congelan las cuentas, te quitan los mobiliarios, te paran la producción. Y entonces una semana pagaban 20 millones, otra semana pagaban 5, a la siguiente pagaban 50, que muchos jueces dicen, el contrato no es claro. Por ende, esta demanda no se admite. Si el cliente era juicioso, una semana. Si el cliente no era juicioso, 15, 20 días. Hoy en día, el proceso es muy sencillo. Bienvenidos a este nuevo espacio de Legal Podcast de Legal Partner. En este episodio número 3 vamos a hablar sobre consejos legales a prueba de balas y consiste en errores que suceden en las empresas y cómo evitar caer en bancarrota por culpa de estos errores. Hoy nos encontramos con Luis Eduardo de Navarro Galeano Abogados, quien nos contará desde su experiencia legal como asesor empresarial y de temas y gestión financiera en las empresas, cómo le ha ido, cuáles son las experiencias o errores más frecuentes que ve. Y bueno, Luis Eduardo, bienvenido. Por favor, cuéntale a la audiencia sobre ti, cuánto tiempo llevas siendo abogado, a qué te dedicas y cuál es tu misión como abogado en esta vida. Bueno, Diana, primero, muchísimas gracias por la invitación a este capítulo de Legal Podcast. Y bueno, Luis Eduardo es abogado de la Sergio Arboleda, me gradué por allá en el 2013. Soy especialista en contratos de la Universidad de Rosario, de acá de la ciudad de Bogotá. Y posteriormente, durante el COVID, me puse a estudiar temas de administración de empresas, unos MBA. Luego hice recientemente unos diplomados con FENALCO, en diplomado de insolvencia de persona natural no comerciante y un diplomado de conciliación en derecho. Eso en cuanto a mi formación profesional. Como abogado estoy litigando desde el 2013, que fue el año en que me gradué, y antes tuve la oportunidad de trabajar en juzgados administrativos por allá a mediados del 2011 hasta el año 2013 aproximadamente, y posteriormente me comencé a vincular en empresas privadas como inmobiliarias en Santa Marta, luego salté acá a Bogotá a constructoras, y en el 2015, noviembre del 2015, ingresé a una firma de abogados paisa que se llama Arango García Abogados, donde tuve la oportunidad de entrar al mundo de firmas, y pues ahí me quedé hasta el día de hoy. Pues ya llevamos más de unos 6, 7 años trabajando en firmas. Luis, definitivamente tú eres un duro en todos esos temas de gestión de finanzas en las empresas, y yo lo he visto porque a Luis lo conocí en BNI, que es una red de empresarios, y allí compartimos espacios en nuestras esferas de abogados. Entonces, cuando lo vi dije, lo tengo que coger para que venga al podcast, y bueno, súper bienvenido. Por favor, cuéntanos, como para darle contexto y iniciar con el podcast, ¿cuáles son los errores más frecuentes que tú has visto que cometen las empresas en la gestión de sus facturas o de sus finanzas? Claro que sí. Bueno, uno de los errores más frecuentes de los empresarios en estos temas de cartera es, y no me lo tomen a mal, y es el empresario que quiera hacer todo. Yo puntualmente, ahí un paréntesis, he tenido la oportunidad de ser mentor en otras universidades como la Universidad Minuto de Dios, en cámaras de comercio, y el empresario no puede ser un todero. El empresario debe enfocarse en lo que sabe hacer y delegar aquellas gestiones que no son de su core de negocio. Y ahí vemos mucho el tema de recuperación de cartera, donde el empresario, ¿qué hace, Diana? Coge y coloca al asistente, al contador o a otra persona, y la saca de su rol y los pone a gestionar temas de cartera, donde los resultados a fin de mes no se dan, porque esta persona pues tiene X número de tareas ya asignadas, y pues le ponen una tarea más a la cual no está preparado, no tiene el conocimiento técnico, y al final del ejercicio lo hace pues para cumplir una obligación de más que tiene, pero el resultado al final del día no se da, y si no se da, pues el empresario pues no está recuperando esos dineros de esas ventas a crédito. Claro, y es que la cartera de cualquier empresa o la parte financiera es como esa columna vertebral de todo negocio, porque es que si yo no tengo ingresos, pues también cómo sobrevivo, cómo vivo, ¿no? Y me llama mucho la atención lo que dices, que no sea todero, pero en Colombia tú has visto que muchos empresarios, claro, comienzan como emprendedores y pues tiene uno que ser el todero, el que sirve el tinto, el que lleva todo, y pues es muy difícil de pronto tener alguien que le pueda apoyar a uno en esa gestión de la cartera. Tú brindas mentorías, asesorías a ese tipo de personas que de pronto no tienen económicamente los medios para contratar una firma para que le lleve su cartera, ¿o cómo crees que funciona eso en la actualidad? Bueno, ahí antes de contestarte, yo recuerdo que un empresario me decía eso, me decía, ¿cuánto me cuesta tener una persona para cada cosa? Pero al final del día yo siempre hago mucho énfasis a los empresarios, y es
las empresas en Colombia que se crean formalmente en Cámara de Comercio de X ciudad se mueren es por su flujo de caja. Incluso acá en Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá hace mucho énfasis en cuántas empresas se crean en el año. O sea, en el año en Colombia, un número aproximado, porque eso varía un poquito, se crean más de 300.000 empresas. 300.000 en todo el país. Okay. Y casi el 50% se crea en Bogotá. Y de ese 50%, o bueno, de esas 340.000 o 315.000, porque más o menos el número está de 310.000 a 360.000. Es como en los últimos 3, 4 años. En los primeros 5 años se quiebran el 50%. Claro. Y después del quinto año hacia el 10, del 100% que arrancaron, llegan menos del 20% de las empresas. O sea, sácale la proporción de 300.000 empresas, el 20% son menos de 100.000 las que finalmente rompen la barrera y superan los 10 años. Y eso pasa mucho porque en los temas de cartera, si tú no tienes el dinero, pues no tienes con qué pagar nómina, no tienes con qué pagar impuestos, no tienes con qué pagar proveedores, y al final del día te van a comenzar a demandar. Claro. Y cuando te demandan, te congelan las cuentas, te quitan los mobiliarios, te paran la producción, pues ahí al final del día el empresario debe cerrar. Y se finaliza todo el sueño empresarial, y pues ahí es donde viene el punto de todo eso se hubiera podido evitar. Quizás, y respondiendo a tu pregunta, nosotros ¿qué estamos haciendo? Nosotros desde Navarro Galeano estamos trabajando desde mi LinkedIn personal y estamos contando historias donde les contamos los errores frecuentes, donde les contamos historias reales. Una historia que publiqué hace poquito fue, ¿ustedes qué harían si su mayor cliente o su mejor cliente, el que más facturación genera, el que mantiene la empresa a flote, les deja de pagar de un día a otro? Esto le pasó a una empresa que nos refirieron hace poco, nos lo refirió un exmiembro de BNI incluso, y él me hacía mucho énfasis en que los ayudara, ayúdalos, y comencé a revisar el caso, me comuniqué con la empresaria, estuvimos hablando, y ella me decía, nos deben alrededor de 300, 400 millones de pesos aproximadamente, pero no los quiero demandar. Es mi mejor cliente. Por la relación comercial que tenían, claro. Ellos siempre me han pagado, y nosotros en este rol tenemos la posibilidad de ver cuál fue, no la totalidad de ventas, pero sí cuál fue por tu actividad económica por la que más vendiste en el año anterior. Y haciendo ese ejercicio, pues a ella le deben 400, y veíamos que ellos habían vendido en el 2023 320 millones de pesos. O sea, yo le decía al empresario que me contó, pues que me acercó con la empresaria, es un tema complejo porque quizás su venta de todo el año está ahí. Claro. Y te cuento, por ejemplo, el caso de una amiga, que soy yo, el caso de una amiga, y resulta que cuando yo comencé la firma hace más de 10 años, efectivamente, uno se cree todopoderoso siendo abogado. Y yo decía, no, pues yo como abogada, yo creo que yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, y hoy en día me doy cuenta que efectivamente la clave está en gestionar la cartera. Gracias, digamos que muchas personas me pagaron a tiempo y demás, pero muchos clientes no me pagaron. Entonces hoy en día sí me arrepiento de haber cometido ese error de no haber gestionado mi cartera desde un principio bien, porque si bien es cierto, pues hoy no estoy mal, pues lo hubiera podido hacer mejor, ¿cierto? Entonces eso es importante. Y bueno, cuéntanos qué casos recuerdas así más cercano, más reciente, en donde hayas podido dar solución con tus servicios a alguna empresa. Claro que sí, mira, yo recuerdo un caso, no es tan reciente, es del año del COVID, pero fue un caso que me marcó mucho y fue un laboratorio de acá en Bogotá, de dotaciones de laboratorios realmente, y a ellos les debían, en ese momento en pleno COVID, ellos nos tocan la puerta, ya nos conocíamos, los habíamos apoyado en otros temas de contratos, y me tocaron la puerta, bueno, había un tema de cartera que habíamos resuelto muy pequeño, y en ese momento me tocan la puerta en abril del 2020 y me dicen, Luis, necesitamos que nos ayudes, pero ya, porque nos estamos quedando sin caja. Yo, ok, claro que sí, mándenos la información por correo, Claro, cuando comenzamos a revisar, en su momento eran varias facturas y sumado era alrededor de unos 148 millones de pesos que les debían. Los juzgados estaban parados en ese momento, el cliente ya estaba desesperado, en 2-3 meses tenía que pagar prima a sus empleados, le habían dejado de comprar, o sea, estaba todo el tema del COVID en su apogeo. Nosotros iniciamos el tema, no demandamos. Una empresa muy grande en Barranquilla, una empresa que sale por televisión, era el deudor y no le paraban bolas. No le prestaban atención, no les respondían, no nada.
inició un abogado nuestro a hacer la gestión. El cliente me insistía mucho en la premura del tiempo. Ahí hicimos un cambio. El caso lo asumí yo directamente, como a finales de abril, principios de mayo. Y a finales de mayo ya teníamos un acuerdo con ese deudor y ellos les debían como 148, 145 aproximadamente, con intereses, honorarios, todo. Nosotros negociamos 129 millones de pesos en 7 semanas. 7, 8 semanas. Bien. Todos los viernes nos hacían un pago. Entonces el compromiso con ellos fue, no se firmó acuerdo de pago, porque le dieron mil vueltas tiene que revisarlo el abogado, el junior, el no sé qué, ta. Entonces, ya hablando con los gerentes de la compañía, el acuerdo fue, usted todos los viernes nos hace un pago. Y entonces una semana pagaban 20 millones, otra semana pagaban 5, a la siguiente pagaban 50. Y en cuestión de 7 semanas logramos que pagaran 128, 129 millones sin necesidad de demandar. Buenísimo. Y la relación se mantuvo, la relación entre Claro, las dos es que eso empresas. es lo difícil, porque uno como empresario dice, bueno, yo demando a este señor o le caigo encima, pero como después me lo echo de enemigo. Y bueno, en ese caso que tú cuentas, efectivamente el señor tenía cómo pagar, ¿cierto? Pero a veces, bueno, eso pasa como, por ejemplo, cuando uno dice, no, tal me debe tanta plata y míralo por allá de vacaciones o pasándola bien rico y me debe plata, pero cuando no hay cómo pagar, es difícil la situación. Entonces ahí te pregunto, ¿cuál es el momento oportuno en que uno debe reaccionar, que una empresa debe reaccionar para decir, oiga, ya me tengo que poner a gestionar la cartera porque después ya va a ser demasiado tarde? Por ejemplo, en este caso, de éxito porque efectivamente el señor tenía o la empresa tenía cómo pagar. Claro. Bueno, yo he venido trabajando recientemente, creo que en los últimos 2 años, un concepto que muchos empresarios lo ven de manera desacertada y son políticas de cartera. Y esas políticas de cartera, ¿qué son? Todo empresario que venda crédito debería tener una política de cartera, debería establecer esos tiempos que tú me preguntas, en qué momento lo debe hacer, no sé, el contador de la empresa o el tesorero o el auxiliar de contabilidad, y en qué momento ya la empresa lo debe delegar a una persona más fuerte en el tema de que genere una mayor presión. Y ahí, para mí, es donde está el error, porque tenemos otro caso, también llegó en pleno COVID y fue una empresa que no hizo eso que les estoy contando. Incluso el concepto nace de ahí, de, venga, ¿por qué no traemos políticas de cartera, manejemos tiempo? Porque a veces al empresario se le olvida que las facturas prescriben a los 3 años. Y este era un caso muy particular y era año 2020 y las facturas eran del año 2015. O sea, ahí ya estaba prescrito en el 2018 Claro. y eran 600 millones de pesos que les debían. Y indagando el tema con el empresario, era una empresa familiar, 2 esposos, y él me decía, es que mi esposa, que era la de la relación comercial con ellos, siempre le prometieron que le iban a pagar y nunca le pagaron. 600 millones de pesos. Uy, no, perdidos. Perdidos por la gestión, por la indebida gestión. Ahí encontramos un tema técnico y acá en Colombia, en el Código General, hay un tema de, por decirlo no tan técnico, es reiniciar el término de prescripción, y ahí fue donde pudimos reiniciarlo y presentar la demanda, no por la totalidad de dinero que les debían, sino por aproximadamente unos 512 millones. Pero pues igual perdieron plata, y todo fue un tema de tiempo. Yo generalmente, ¿qué recomiendo? Entre más rápido mejor. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cuáles 3 recomendaciones, como para limitarlas, darías tú para que las empresas no caigan en esos errores? Bueno, la primera, el tiempo. El tiempo es clave porque, como lo mencionabas ahorita, tenemos un deudor que te incumple a ti y comienza a incumplirle a un sinnúmero de personas. Aquí, literal, yo lo digo, entre más rápido mejor. O sea, entre más rápido tú concretes y logres el acuerdo, logras que te paguen. El segundo es ser muy empático con el deudor, y es, si nosotros le liquidamos todo, ese es nuestro ejercicio. Hay personas que pasan de deber, no sé, 10 millones de pesos a deber, bueno, incluso tenemos un caso reciente donde debían 13 millones de pesos y nunca contestaron, no quisieron, los demandamos, los notificamos, contestaron la demanda, propusieron un acuerdo, no lo cumplieron, seguimos en el proceso, hoy deben 33 millones de pesos. 2 años después, entre intereses, honorarios, capital. Hace poco nos reunimos con este deudor y logramos un acuerdo esta semana que está finalizando. Logramos un acuerdo por alrededor de unos 19 millones de pesos. ¿Pero en qué consistió el acuerdo? Listo, nosotros le condonamos intereses, pero páguenos rápido. Entonces, a finales de este mes le pagan 12 millones de pesos al cliente, y en el febrero del próximo año le pagan el saldo. Pero siempre con un objetivo claro, que es la tercera recomendación, y es no negociar a largo plazo.
si tú estás haciendo una condonación de intereses tan importante, pues bajarlo de 33 a 19, son más de 10, sí, más de 10 millones de pesos de diferencia. Tiene que haber también un compromiso del otro lado y es, págueme rápido. Claro. Pues es una recomendación que yo siempre le hago, los deudores nunca van a querer pagar rápido, pero ahí es donde tienes que mostrarle, Diana, yo le descuento intereses, se bajan los honorarios, pero pues yo necesito recibir algo a cambio. Claro. Y ahí el deudor también entiende de, uy, Diana me está ayudando, Diana es una buena proveedora, mantengamos la relación porque me apoyó en un momento difícil. Ahí se logra salvar la relación comercial. Claro. Y mi recomendación, pues claramente es que hay que invertir en gestión de la cartera, que definitivamente no puede decir, no, esto sale muy caro en este momento, pero puede salir más caro que un cliente no pague, se huele, quede pendiente y uno quede en el piso. Claro. Incluso sin cómo poder tener flujo de caja para pagarle a las personas que trabajan con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, hablando de otros temas y pasemos a los contratos. Ese es otro tema muy chévere porque pues muchas veces yo le pregunto a los empresarios, venga, pero bueno, mándeme el contrato para revisarlo, yo que manejo asuntos laborales, entonces no, sí, que Pepito tiene tal contrato y yo, bueno, mándemelo. Yo lo leo y yo, ¿esto qué es? Entonces, no, ¿de dónde lo sacó? Ay, es que lo bajé de Google, no, es que yo bajé este contrato de ChatGPT y va y uno ve que la ley, el artículo de Perú, de Ecuador, de cualquier otra parte, entonces, ¿tú qué piensas sobre eso? Bueno, es un tema complejo porque lastimosamente hay en toda Latinoamérica, no solamente en Colombia, muchas empresas que se están dedicando al tema de tecnología y no tienen el conocimiento técnico en el tema legal o cogen contratos muy generales y claro, los venden a un precio muy irrisorio, la gente los compra, precios irrisorios que he visto en internet hace un par de años, 15,000 pesos, 30,000 pesos, 50,000 pesos. Y claro, el empresario dice, uy, compré los contratos de una empresa de abogados. Y pues no era una empresa de abogados, sino de tecnología que se dedica a coger contratos que no sé quién los hace, con todo el respeto, y comienzan a implementarlos y esos contratos no están vigentes con la norma actual. Y ahí es donde vienen los dolores de cabeza. Eso Claro. lo vemos muchísimo. Otro error que hemos visto en el campo tuyo es el empresario que lastimosamente, y con el respeto de mi mamá que es contadora, es asesorado por un contador que se cree abogado porque lastimosamente, y yo estimo mucho a los contadores tienen ese Sí. tema y es que asesoran temas que ellos lo interpretan de una forma y pues no tienen la formación, pese a que ven derecho laboral dentro de la carrera de ellos y asesoran temas legales. Y tuve un caso antes del COVID donde un contador asesoró a un cliente nuestro y el cliente le hizo caso y contrató a todo su personal por prestación de servicio. Mm. Y era un taller con una serviteca, una montallantas, que le dicen acá en Bogotá, y uno de los empleados tuvo un accidente en este dedo. Hmm. Y el señor se asesoró, presentó tutelas, conciliaciones, y el chiste le iba saliendo al cliente en 400 millones de pesos, este dedito. Sí, claro. Claro, porque nunca lo afilió a riesgos ni a seguridad social, supongo. Claro, y es que a mí también me llegan casos así, tengo que llamar a descargos a este empleado porque imagínate que no está cumpliendo el horario, imagínate que no hace esto, imagínate que no hace lo otro. Yo, bueno, mándame el contrato y lo revisamos. Prestación de servicios. Entonces, Prestación de servicios. entonces es verdad, o sea, esos son como los errores más comunes que suceden en los contratos, pero por ejemplo en los contratos que yo hago con los proveedores, ¿qué errores más comunes ves tú? Listo, mira. Ese tiene un error muy clásico y es la famosa cláusula de mérito ejecutivo. Uh-huh. Muchos mérito ejecutivo que es yo poder decirle al juez, aquí tengo una obligación, no me la cumplieron y la voy a hacer exigible. Y en ese lo voy a hacer exigible, la obligación tiene que ser clara, expresa y exigible. Y en ese tema de claridad, a veces eso no se entiende. Y ahí es donde viene el punto y creo que te ha pasado, que a Sí, veces sí. nos dicen, venga, es que a mí me deben 20 millones de pesos porque no me pagó 3 meses de contrato, pero menos no sé qué, menos esto. Y claro, cuando uno demanda un tema ejecutivo, por ejemplo, una factura, pues tú sabes que es el valor de la factura y si hay un abono, pues uno dice, no, se realizó un abono, es menos tanto, el valor es tanto. Claro. Pero en los contratos, como carecen de esa, bueno, no todos, pero algunos carecen de esa claridad, pues al empresario o al abogado mejor que presenta la demanda, le toca hacer una explicación que muchos jueces dicen, el contrato no es claro. Y Claro. por ende, aquí no hay título ejecutivo y por ende, esta demanda no se admite. Ese es un error frecuente. Otro error frecuente que vemos, y es mi opinión personal, no de la firma de abogados, es el tema de resolución de conflictos. Algunos la toman de ChatGPT, otros la traen de otros contratos de otros países
y son mecanismos judiciales que no existen, mecanismos alternativos de solución de conflictos que no existen en Colombia. Frecuente. O la otra, y es el tema de que el tribunal de arbitramiento, la cláusula compromisoria es muy buena, el tribunal de arbitramiento es muy bueno, pero para negocios de cierta envergadura, eso no se debe aplicar a todos los contratos, y un dolor frecuente incluso, yo creo que este año me tocó la puerta una familia empresaria y me consultaron un tema donde tenían como unas inversiones con una constructora en Boyacá y no pudieron adelantar el tema por la cláusula compromisoria. Yo les explicaba, todo está ok, yo les voy a cotizar el servicio, pero tenga en cuenta que para presentar la demanda hay unos gastos directos que van atados a esa cláusula compromisoria, que si no me falla la memoria creo que es el 12% o el 12.5% sobre el valor de las pretensiones. Pues es una demanda grandísima, ellos no tenían el dinero, pues les debían un dinero importante y me decían, pues mire, entre lo que me sale el abogado, lo que tengo que pagar en Cámara de Comercio y pues lo que puede durar el proceso, yo prefiero perder la plata. No, pues claro. Y ahí sí como el cuento en casa de herrero asadón de palo, a mí me pasó y tú lo sabes porque yo te mostré unos contratos que yo tenía de hace como 10 años cuando inicié. Y resulta que yo tenía la costumbre de dejarle un espacio en blanco para que el cliente llenara cómo iba a pagar las cuotas, o yo como, bueno, llénalo como tú puedas, como tú quieras, error. O sea, como delegarle al cliente como, llénalo como tú quieras y cuando tú puedas y no decir, mira, el día tal, el día tal, el día tal. Entonces, claro, cuando yo fui a demandar uno de esos clientes porque no me pagó, el juez me dijo, eso no es claro, expreso y exigible. Llórela y vaya, demande por la vía ordinaria, o sea, demórese 2 o 3 años más. Entonces ahí sí como la canción, a mí también me pasó lo mismo. Y para que quede más claro, ¿qué es claro, expreso y exigible? O sea, como un ejemplo chiquito así que la gente tenga en cuenta qué es claro, expreso y exigible. Bueno, mira, un ejemplo claro es, por ejemplo, o bueno, valga la redundancia, un ejemplo mejor, es cuando hacen un contrato y digamos, el contrato está por 20 millones de pesos. Colocarlo como si fueran cuotas. La cuota 1 es de, un ejemplo, 2 millones de pesos, me la paga tal día a tal cuenta. Sí. O sea, ahí no hay lugar a decir, no es que no eran 2 millones, eran 5. No, ya ustedes dejaron, o sea, literal lo que me estabas contando, Sí. pero dejarlo en un cuadrito numerado 1, 2, 3, 4, cogerle el valor y discriminarlo, colocar qué día se paga y colocar a dónde se paga. Eso es claro y expreso, los dos, ¿cierto? Es correcto. Y exigible. Exigible cuando se cumple la fecha, porque tú ahí estás colocando que yo te pago, un ejemplo, los 2 millones de pesos, o por ejemplo el caso que te contaba hace un rato que el señor paga el 30 de noviembre. Si el señor no paga después del 30, ya yo puedo exigir la obligación y cojo mi acta de conciliación en este caso y presento una demanda diciendo usted no me pagó el 30 de noviembre, yo a partir del 1 de diciembre lo puedo demandar porque usted incumplió. Se hace exigible la obligación a partir de ahí. Ok, entonces en resumen, sobre las cláusulas que tú recomiendas que lleven todos los contratos es 1, la de que presta mérito ejecutivo, Es correcto. 2, la cláusula compromisoria y 3, la de resolución de conflictos. Resolución de conflictos, porque mucha gente, claro, toma contratos y escribe tribunal de arbitramiento y resulta que es muy costoso para no sé, el dinero que hayamos pactado o el valor del contrato. Entonces ya aclarando esto, cuéntanos una anécdota en donde un pequeño detalle como esos o un errorcito de esos le haya costado a alguien, no sé, un negocio grande. Yo creo que de pronto tú has tenido experiencia en eso, o de pronto por el lado positivo, pues que el hecho de tener en cuenta esos detalles llevó a alguien a que salvara su plata. Mira, hay un caso que llegó a una de nuestras marcas de servicios legales, que es Mi Aliado Legal, y fue un empresario con toda la experiencia del mundo y firmó una promesa de compraventa para comprar unos lotes en Guatavita. Eso fue como en marzo, entre marzo y abril de este año, más o menos. Y el señor nos contrata, nos lo refiere un colega nuestro, el doctor Pedro, y nos contrata, revíseme la promesa. La revisé, y le dije, venga, esta promesa está como rara, le hacen falta como algunas cositas. Bueno, el señor como que le llamó mucho la atención, yo le expliqué, mire, le hace falta A, le hace falta B, C, Señor, uy, sí, el abogado, no lo conozco, el abogado que contraté para hacer eso, pues efectivamente omitió este número de cosas y por eso lo estamos buscando a usted. ¿Ok? Yo listo, claro que sí. Y el punto era de que el señor quería deshacer el negocio.
y pues el contrato estaba mal hecho. Entonces, ¿tú cómo deshaces un negocio con un contrato mal hecho? Al final del día, la siguiente sesión que tuve con el señor y con la otra parte, con la parte vendedora, hicimos un otro sí y modificamos la forma de pago del contrato. Error número 1 de los clientes, no leyeron. O sea, me dijeron, estábamos ahí reunidos, mire, yo voy a pagar así, 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 como era una referencia de un colega nuestro, yo mismo ejecuté el servicio, me senté con los dos partes, los puse de acuerdo y cuando ya estaban de acuerdo, otro sí se modifica esto, 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 esto. Ambos bueno, uno lo leyó muy a detalle, el otro no lo leyó, firmaron, listo, yo dije, bueno, el deber está hecho. Y al día siguiente me llama la persona y me dice, yo no quiero ese otro sí. Después de haberlo firmado. Y entonces, Deshágame el contrato. Y ahí comenzó el tema de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo deshacemos? Y claro, la otra parte decía, no, pero ya yo le cedí, ya yo hice con usted, ayudamos, yo no voy a deshacer el contrato. Nos tocó irnos a una conciliación extrajudicial y logramos un acuerdo, logramos deshacer el contrato. Y pues la persona le va a hacer la devolución del dinero, no le va a reconocer la cláusula penal, bueno, las arras y toda la cosa, pero pues le va a regresar el dinero ahora en diciembre, estamos esperando que la fecha se cumpla, y bueno, si no, pues si toca, no nos cuentas. si no toca hacerlo exigible, pero mira como un detalle que uno Sí. dice, no, pero hizo la promesa, quedó mal hecha, mira todo lo que comenzó a prolongar, y pues en medio de eso el tema de que el comprador no revisaba, el comprador a mí particularmente me parecía de que se emocionaba mucho en la negociación y en la emoción él no revisaba las cosas o lo revisaba y no, no, sí, está bien, tome. Y al día siguiente, siempre que había una reunión con él y el vendedor del lote, al día siguiente él siempre cambiaba de opinión. Y a mí me pareció como muy particular eso y pues luego logré como entenderlo y él me enseñó, cuando ya él me dice, paremos esto, me enseñó un concepto muy interesante que yo lo vengo replicando este año y es, usted señor empresario, y me regreso a cartera un momento, cuando usted ya vea que el negocio no va, usted tiene que parar la pérdida. O sea, hasta qué punto tú estás dispuesta a seguir perdiendo. O sea, hasta qué punto tú vas a seguir pagándole los impuestos de esas facturas que no te pagan, sigues pagando la nómina. Y eso era lo que me decía el señor. Ellos hicieron un negocio de un lote donde el negocio era para montar un proyecto para una petrolera y tuvieron sus temas ahí sociales, bueno, del pueblo, y el negocio no se pudo hacer, el señor se le cayó, o sea, el comprador, por eso él quería dar por terminado el contrato y era, no, ya yo no hago nada con el lote, o sea, regrésame mi plata. Claro. Entonces mira cómo una cosa va llevando a la otra. Claro, y eso en todos los contratos. Créeme que desde lo laboral también se ve todo ese tipo de situaciones en los contratos con los proveedores y demás. Pero bueno, aprovechando aquí todo este boom de la inteligencia artificial y ya que hemos hablado tanto de ChatGPT, Google y todo esto, sobre la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, ¿cómo visualizas tú el futuro de la facturación, las carteras, la gestión financiera, o sea, de lo que hemos venido hablando? Bueno, hay un paréntesis. Hombre, el tema viene avanzando a pasos agigantados. Yo recuerdo antes, por allá, antes del COVID, nosotros en la firma, cuando nos contrataba un cliente fuera de Bogotá, el procedimiento era como muy manual de haga el poder, mándaselo por correo electrónico. El cliente tenía que imprimirlo, ir a una notaría, firmarlo, mandarlo por acá, bueno, mandarlo para Bogotá en alguna de las empresas de mensajería y eso se podía demorar, si el cliente era juicioso, una semana. Si el cliente no era juicioso, 15, 20 días. Hoy en día el proceso es muy sencillo. Hacemos el poder, lo mandamos por una aplicación o por una app de firma electrónica, la persona lo ve en su celular, en su computador, revisa que sus datos estén bien, firma, nos llega una notificación a nosotros o la persona que firma, revisa, firma y a los dos le llega una copia del correo. Eso nos toma 5 minutos. O sea, pasamos de una semana a 5 minutos. O sea que tú ves más beneficios que desafíos para las empresas con todo lo que se viene de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Buenísimo. Pues doctor Luis Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, de verdad me siento súper orgullosa de que hayas podido aceptar la invitación, a todas las personas que estuvieron aquí presentes, nos escucharon hasta el final, pues gracias por habernos acompañado y el doctor nos puede dejar sus redes sociales para que lo sigamos y pues cualquier pregunta también el correo electrónico o por qué medios atiendes. Claro que sí, no Diana, primero darte las gracias nuevamente por esta invitación, de verdad, un espacio maravilloso. Y con respecto a las redes, claro que sí, las redes de la firma de abogados aparecemos como Navarro Galeano en Facebook, Instagram, LinkedIn.
Y los invito a que me sigan en LinkedIn como Luis Eduardo Navarro. Tengo como una portadita que dice: te enseño a blindar las ventas a crédito de tu compañía. Ahí estoy contando casos reales y cualquier cosita me escriben por interno, cualquier pregunta y yo con mucho gusto les respondo. Muchas gracias, Diana, de verdad, por Bueno, el con espacio. mucho gusto. A mí me encanta seguir a Navarro Galeano porque frecuentemente publica memes y cosas muy divertidas para que la gente entienda todo esto de la cartera de una forma más cercana, ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes por haber estado en este espacio, viéndonos, escuchándonos y bueno, y nos vemos en la próxima, en el cuarto episodio de Legal Podcast de Legal Partner. Gracias.